Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa, tu programa, Escuchando y Creciendo. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle un like, comentar, también enviárselo a alguien que lo quiera, que lo pueda disfrutar. Y qué bueno que estás con nosotros. Estamos hoy precisamente comenzando una nueva guía de estudios. En este caso, un tema, una carta del Nuevo Testamento. Y yo quisiera que podamos comenzar hablando del escritor de esta carta y de qué carta vamos a hablar. A ver. Bueno, esta lección se trata acerca del libro de Efesios, y durante todo este trimestre se va a estar analizando eh, el mensaje a los Efesios y esta semana se va a estar hablando precisamente acerca de Pablo y los Efesios. Pablo. Pablo y los Efesios. Así que esta semana se va a estar introduciendo un tema que aunque en muchas ocasiones ya se ha venido mencionando, se ha venido hablando, pero eh, es relevante cada día. Cada día es relevante volver otra vez a estudiarlo. Y es precisamente el mensaje que el Señor envió a través de Pablo a esta ciudad, que tiene implicaciones Claro. a nuestros tiempos, Y ¿no? tú mencionas una palabra relevante. Uh-huh. ¿Por qué es relevante esta carta a los Efesios? Yo creo que una de las cosas por la cual es relevante, ¿sabes cuál es? Que Efesios habla de la identidad del ser humano en Cristo. Y hoy día donde se habla mucho de la identidad, de propósito de vida, de por qué estoy aquí en la tierra, Efesios es una carta donde Pablo habla de la identidad que tiene el que está en Cristo. O sea que sí es relevante para nuestros días, aunque se escribió mucho tiempo atrás, porque nos va a ayudar a enfocarnos. ¿Cuál es mi identidad como cristiano? Correcto, correcto. El sábado, ¿de qué habla la lección del sábado? ¿De qué va a hablar la lección de este sábado? De paso, estamos cambiando un poco la dinámica y queremos presentar este resumen de la lección por adelantado para que así nuestros amigos, nuestros hermanos que nos miren puedan estudiar el folleto de la lección de escuela sabática ya con una visión, con Ok, una idea muy bien, muy general bien. de lo que se va a estar estudiando, porque muchas veces pasa la semana y nosotros venimos y escuchamos el repaso de la lección al final de la semana, Exacto. pero ya hemos estudiado y hemos estudiado el folleto perdido, ¿no? Ujú. En cambio, si nosotros por lo menos repasamos o tenemos una idea general del folleto, el hermano cada vez que lo va estudiando, cada día, pues en base a lo que ya ha escuchado, ya tiene como una herramienta extra para poder profundizar, ¿no? Ahora, antes que entres al sábado, ¿quién es Pablo? Bueno, podemos ver que Pablo es un icono muy importante en la Biblia. Gracias a Pablo Algunos dicen que después de Cristo es la figura más importante del Nuevo Testamento. y por dos cosas. Número uno, porque todos sus temas, todo lo que él habla, todo lo que él menciona en sus escrituras, habla como si él hubiera estado con Cristo allí. Wow. Y es interesante saber de que él no estuvo en No el tiempo de caminó, Cristo. pero lo interesante de Pablo es que Jesús mismo se le apareció. Pablo dice, Bueno, yo soy el último apóstol porque como un abortivo, Cristo se me apareció y lo que yo predico no me lo enseñó apóstol, no me lo enseñó profeta, fue Cristo mismo que me lo dijo. bueno, Recuerdo, por ejemplo, Pablo es peculiar porque es judío, criado bajo la ley judía, la Gamaliel, él lo menciona, pero también es de Tarso, tiene una doble nacionalidad, también es romano, y era un hombre que se podía mover muy bien entre los judíos y entre los gentiles. claro, claro. Y ¿sabes qué me llama esto la atención? Que mientras más preparado tú estás, más Dios te puede usar para su gloria. Así. Porque Pablo era un hombre muy preparado y por eso Dios lo pudo usar tan grande. Yo describiría a Pablo como un misionero. O sea, un Sí, misionero que gracias a él los gentiles pudieron llegar a comprender el mensaje de Cristo y muchas iglesias fueron plantadas, él viajó a diferentes
ciudades llevando el mensaje, plantando iglesias, y muchas iglesias iniciaron gracias al mensaje que Pablo llevó. Así que Pablo fue la figura principal, el misionero principal para los gentiles. Los gentiles Ese fue su llamado, precisamente. Pero sin duda alguna, lo más impresionante de Pablo es su conversión. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Era un nombre importante en Israel, porque Saúl, primer rey de Israel, Saulo, era un nombre importante. Y él, como un buen fariseo, entendía que debía defender a Dios de las cosas, ¿no? Y cuando se levanta esta secta, ¿no?, entre comillas, de los que siguen a Cristo o el camino, como lo menciona Hechos, Pablo dice, esto hay que detenerlo. Y dice la Biblia que Pablo comenzó a matar a todos aquellos que seguían a Cristo, y estuvo ahí de los principales cuando Esteban fue apedreado. Sin embargo, había algo en Pablo que era muy importante, era su sinceridad y su entrega. Y él entendía que lo estaba haciendo bien, hasta el día que Jesús se le aparece, cuando él iba camino a Damasco para matar más cristianos. Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y desde ese día, cuando Pablo entendió que todo lo que él había defendido y estudiado toda su vida tenía que ver con ese Cristo, cuando él entendió eso, fue un giro total. Y esa fue la diferencia en cuanto al propósito del por qué él hacía las cosas. Claro. O sea, antes de él tener ese encuentro con Jesús, Pablo, según los historiadores, todo lo que él hacía, mayormente lo hacía por tradición. O sea, porque él estaba apasionado por lo que él creía, por lo que él entendía, pero más era por la cultura, por la tradición, por lo que él había crecido con la enseñanza. En cambio, cuando él tiene un encuentro con Jesús, las cosas cambian. Ahora ya él no lo hace por tradición, ya él no lo hace ahora por cultura, él lo hace ahora porque ya él tuvo un encuentro con Jesús. Claro, muy distinto. Y él se siente con la responsabilidad de él llevar el mensaje a otro. Y no solo la responsabilidad de llevar el mensaje, sino también con la responsabilidad de que ese mensaje se mantenga a donde quiera que él Lo que pasa es que Pablo, cuando Pablo entiende lo grande que es Cristo, Pablo dice, esto debe de saberlo el mundo. O sea, esto no se puede quedar aquí en Jerusalén nada más. O sea, Dios le da a Pablo esa inspiración para decir, tengo que ir a los confines de la tierra, porque esto es la gran noticia. Cristo vino del cielo a morir por la humanidad, y todo lo que nosotros por años hemos estado hablando se cumplió en Cristo. Cuando él entendió eso, empezó a salir, y en ese contexto es donde Pablo llega a Efesios. En sus viajes misioneros, Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso, y entonces empieza a predicarle a Cristo también a esas personas. Claro. Ahí en el sábado vemos un texto de la Biblia, Efesios capítulo 3, el verso 13, donde describe allí por qué Pablo enviaba esta carta, por qué Pablo le envió esta carta a los Efesios. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto es lo más. Pablo estaba preso, Rami, cuando escribió esta carta. Hay unas cartas que se llaman las cartas de la prisión, esta y también está Colosenses, Filemón y Filipenses, si no recuerdo mal. Y Pablo va a hablar del gozo, Pablo va a hablar de la identidad en Cristo, de la esperanza, estando preso. Y ese ánimo que él le va a dar a los cristianos de Éfeso, aún él estando preso. Esto es interesantísimo. Tú sabes, me gusta pensar que el propósito también por el cual envía la carta es porque él quiere que los efesios entiendan cuál es la identidad de ellos ahora que están en Cristo. Vamos a encontrar en el libro que él le dice, mira, ya ustedes no son extranjeros, ya ustedes no son más gentiles, ustedes son parte del pacto de Israel. Ya somos un solo pueblo. Y ustedes tienen que entender cuál es su identidad nueva ahora en Cristo. Y Pablo quiere que ellos tengan eso muy claro también. Excelente, excelente. En la lección del domingo vamos a encontrar allí el contexto del libro de los de Efesios.
Y lo que hace Pablo en su primera visita, este libro de los Efesios, como su nombre lo indica, Efesios, se basa en la ciudad de Éfeso, Éfeso. ¿no? Es una carta que Pablo le envía a los cristianos que están en Éfeso. Correcto, correcto. ¿Qué, qué características recuerdan ustedes de esta ciudad? ¿Qué recuerdan ustedes a quién adoraban en esta ciudad? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era, digamos, las fuentes principales de la economía de esta ciudad? ¿En qué? Básicamente, ¿cómo estaba compuesta esta ciudad? No sé si recuerdan ustedes Fíjate allí. que está ahí en lo que se conoce como Asia Menor en aquel tiempo. Y la idolatría era algo a la orden del día. Grande es Diana de los Efesios. Esa era Ujú. una de las consignas de las personas. Ellos adoraban a falsos dioses, adoraban a esos ídolos. Y entonces Pablo llega predicando a Cristo. Pablo llega predicando a un Cristo distinto al que ellos están acostumbrados a adorar. Y esto ocasiona que simplemente ellos no estén de acuerdo. Ya. Imagínate, ellos tenían un negocio con el tema de la idolatría, vendían los dioses, las pequeños ídolos de madera, de piedra, etcétera. Y ahora cuando Pablo dice, eso no sirve, esos libros de hechicería no sirven, la gente dejó de comprarlos y el negocio se acabó. Ya, ya. No, y fíjate que ah, el contexto de esta ciudad, de Éfeso, cuando nosotros lo traemos a la actualidad, nos Ujú. podemos dar cuenta de que hoy en día existen ciudades igual, o sea, bueno, no existe ciudades, no, la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día es una sociedad parecida al contexto en el que estaba Éfeso en ese Oh, tiempo de claro, Pablo. claro, claro. Ah, existe hoy en día muchas idolatrías, hoy en día existen mucho comercio. Ujú. Éfeso era una ciudad Portuaria, portuaria claro, o donde sea, se manejaba portuaria. mucho el Exacto. dinero. También la idolatría era muy comercializada también. Claro, y los juegos deportivos, Eh, también la libertad con el tema de la sexualidad, muy promiscua, tú sabes. Y es lo que hoy en día las personas viven, solo que hoy ha cambiado la carátula, el formato de las cosas, pero sigue siendo igual, Pastor Rami. En aquel tiempo la gente compraba un ídolo en el mercado, que era un pedazo de madera de una Ujú. diosa, de un dios. Hoy día la gente da miles de dólares por un aparato que lo tiene en su bolsillo, pero ese es su dios. Ya, ¿Entiendes? O ya. sea, el tema de los dioses y de la idolatría ha cambiado la forma, pero la gente ha seguido siendo idólatra porque es algo natural del ser humano, tiene que adorar a algo. Entonces, por eso es que Efesios es tan relevante para hoy día, porque Ujú. me va a decir, tu identidad no está en ese ídolo que tú adoras, sino en lo que Cristo hizo por ti. Correcto, correcto. Y fíjate que lo que la lección de escuela sabática va a mencionar allí en el día de domingo es algo que ocurrió justamente cuando Pablo estaba allí en Éfeso. Bueno, no cuando en el tercer viaje, sino en el segundo viaje, él hizo una visita a Éfeso y allí él estuvo predicando. Y entonces, al algunos hechiceros ver lo que Pablo estaba haciendo, los milagros que Ujú, Pablo estaba ujú. haciendo, ellos también quisieron hacer esos En nombre de milagros Pablo, en ¿no? nombre de Pablo, en Ujú. nombre de Jesús, pero no le funcionó. Claro. Y entonces, ¿qué resultó? ¿Qué sucedió? De que mucha gente que antes había creído en los hechiceros, Ahora ya no. ahora por eso que sucedió, al ver de que los hechiceros quisieron hacer hechicería con Jesús y Pablo y no le funcionó, entonces la gente dejó Dejó de de creer, creer. claro. Y dice que la gente eh, vendieron sus Los ídolos, ídolos, los ídolos exactamente, todo lo que tenían. que tenían allí, ¿no? Y allí podemos ver la influencia que tenía Pablo allí en esta ciudad, la influencia que él llegó a Y, tener y en esa eso visita que lo él que me tuvo. impresiona de esto, Rami, es
cómo el evangelio tiene poder para cambiar el rumbo de los seres humanos hacia bien Yeah. y sacarlos de la ignorancia y llevarlos hacia el plan de Dios. So, a veces uno como cristiano puede tener temor de levantar a Cristo enfrente de las personas, pero no, es todo lo contrario. Yo tengo que levantar a Cristo porque hay poder en el evangelio para Claro. transformar. Claro, claro. Y no solamente eso, aquí podemos ver también eh, cómo Dios usó a Pablo para poder, cómo Dios usó a Pablo para poder impactar Ujú. a una comunidad, poder hacer algo que a lo mejor otros predicadores, los mismos hechiceros, Ujú. no habían podido hacer. Claro. Pablo logró que la gente se desprendiera de cosas que, que tenía mucho valor para ellos. Wow. ¿no? Y la lección de escuela sabática menciona que uno de esos ídolos que la gente tenía costaba casi el sueldo de un día. Ujú. Imagínate, eh, no el sueldo de un día, no, costaba casi unos 4 o 5 años de salario Ok. de una persona. ¿sí? Y lograr eso en la vida de alguien, eso solamente se puede lograr por medio del Espíritu Santo. Ahí está el punto, Pastor Rami. La mejor manera de combatir el error es levantar la verdad. Uh-huh. Y a veces uno puede tener familiares, ¿no?, que vienen de nuestros países con algunas creencias y que adoran imágenes o que todavía tienen esas creencias de adorar otras cosas que no sea Dios. Y yo quiero a la fuerza que deje eso. El ejemplo de Pablo es levanta a Cristo. Yeah, yeah. Yo quiero que mis hijos le dediquen menos tiempo al teléfono Mm. y más tiempo a Dios. Entonces, yo tengo que levantar a Cristo. Yo creo que no solamente la predicación de Pablo, pero también su estilo de vida, su manera, porque Pablo duró tiempo con ellos. Y el segundo duró 3 años ahí. Entonces, la manera de Pablo ser, eso, impactó tanto a la gente que la gente empezó a dejarlo y a seguir a Cristo. Y eso es una enseñanza también para nosotros hoy. Excelente, excelente. También estuvimos mirando acerca de algo que sucedió, un motín que se armó también Oh, ahí, sí. en la lección del lunes, si más no me equivoco. Capítulo 19. El capítulo hecho, capítulo 19, el verso 21 al capítulo 20. Interesante, también. el texto, el versículo 32, cuando llegó al clímax, dice que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía la razón por la cual se habían reunido allí. Fue un problema serio por el tema que te mencionaba anteriormente, de que el negocio se estaba muriendo. Claro, claro, claro. La gente al ver que lo que ellos habían creído Ujú. o lo que le habían dicho no era lo que ellos pensaban, la gente deja de comprar ídolos. Entonces estos ídolos eran hechos por herreros Exacto, o exacto. personas que se dedicaban a esto, y entonces estas personas lo que hacen es, al ver que la economía pues está bajando, Claro. se preocupan y tratan de hacer una revuelta para poder sacar a Pablo Sacarlo de ahí. del camino, ¿no? Y Fíjate cómo la tradición puede ser algo tan fuerte, ¿no? Y también los deseos humanos, de dinero, de fama o de poder, ¿no? Porque al final, mira cómo se refieren ellos. Hubo alguien que se levantó y dijo, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. O sea, no es esta la diosa Diana, a pesar de ver las señales y Pablo y haciendo las cosas y la gente misma,
hay aquí algo en el corazón humano que dice, no, yo prefiero seguir creyendo lo que he creído. Claro, claro. Y fíjate que como hoy en día pasa lo mismo, nosotros somos los enemigos de los dueños de las discotecas, Imagínate. de los dueños de las Ujú. cervecerías, los cristianos, los pastores, la iglesia, o sea, somos los enemigos de ellos. Ellos no son nuestros enemigos. Ahora nosotros somos enemigos de ellos. ¿Por qué razón? Porque cada cristiano que se convierte, cada persona que acepta a Cristo Ujú. Jesús es una persona menos En ese negocio, en claro. ese negocio, es un consumidor menos, es un Ujú, cliente menos ujú. que ellos tienen, ¿no? Y aunque no vemos hoy en día abiertamente una revuelta, así que digamos, por personas que tienen negocios de bebida alcohólica o algo así por el estilo, eh, sin embargo, hay muchas personas que se ven afectadas por el hecho de que alguien entregue su vida a Jesús, por el hecho de que alguien decida seguir a Jesús. Ujú, ujú. Y muchas de estas personas eh, no quieren saber de Dios, no quieren saber de Dios. Incluso he conocido personas que tienen negocio donde o abren los sábados o se venden cosas que no son eh, correctas venderlas y que han estado así al punto ya de entregar su vida a Jesús, pero el negocio que tienen le ha impedido entregarse Dar a ese Jesús. paso, ¿Ve? claro. Y eso es algo muy fuerte, como la gente muchas veces se limita a hacer cambios en su vida porque hay ciertas cosas que no van bien con Dios y se lo impide. Sin embargo, vemos que muchas personas aquí dejaron esas creencias, Ujú, dejaron esos ujú. negocios, dejaron de comprar lo que compraban y aceptaron el Y mensaje. ese fue el resultado de la predicación de Pablo, de la vida de Pablo, que es el autor o el escritor humano de la carta a los Efesios que vamos a estar estudiando, ¿no? en todo este trimestre. Claro, Y claro. fíjate que cuando saltamos un salto al libro, Pablo luego se va, está preso y entonces envía una carta, en este caso con Tíquico, es el correo que Pablo utiliza para enviar la carta. Entrar y ver la carta, Pastor Rami, es interesante. La carta a los Efesios, algunos la llaman como la Suiza de Europa. Correcto. Sí, sí, Es porque disculpa, lo que habíamos estado hablando hasta ahora, o sea, lo que la lección va a estar comentando desde el sábado hasta el lunes, se está refiriendo a la visita de Pablo en su segundo viaje, exacto. más no se está refiriendo en sí a la carta Al contenido, a la exactamente. carta Es que él el envió, ¿no? contexto de Él, cómo Pablo ujú, conoció Efesios, cómo correcto. se plantó la iglesia en Efesios. Y entonces, tiempo después, Pablo Mm, entonces envía correcto, una carta. Y correcto. esta carta, como te decía, es conocida como es una carta magistral, porque Pablo se detiene a mencionar y a escribir lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ujú, Es interesante, perdón, que no hay en Efesios reproches o cambios de conductas como encontramos en los Corintios. Pablo tiene que hablarle duro a los Corintios porque estaban haciendo cosas malas, o a los Gálatas o a los romanos. Pero en Efesios eso no existe. Lo que tenemos es Pablo exponiendo la grandeza del Evangelio, exponiendo lo que significa el Evangelio. Y básicamente la carta se divide en dos partes, capítulos 1 hasta el 3 y 4 hasta el 6. O sea, la primera parte habla de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él ganó en la cruz y del misterio que ujú. es los gentiles ahora son parte también del pacto de Dios. Ya no hay dos pueblos, la barrera divisoria se ha roto, todos somos uno en Cristo. Eso es algo que Pablo lo va a reforzar y le va a decir a los gentiles, ustedes son ahora una nueva identidad, una nueva manera de ser. Muy lindo. Y eso viene como resultado, o sea, eh, esa introducción que hace Pablo viene como resultado de precisamente lo que él estaba viviendo, lo que él estaba experimentando, el encarcelamiento que él estaba viviendo y estaba experimentando. Y básicamente él le dice a los efesios,
Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestro sustento. Cristo es el que nos libera, ¿no? A pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo que podamos sufrir, a pesar de lo que podamos experimentar. O sea, Cristo no nos va a dejar a nosotros caer. Él es nuestro sostén. Y por eso es que básicamente todo el libro de Efesios se enfoca en Cristo como esa figura claro, principal, ¿no? y la segunda parte del libro va a resaltar cómo debe vivir ese ser humano que ahora tiene una nueva identidad en Cristo. Exacto. Y lo interesante de esto, Pastor Rami, es que la manera como se muestra que tengo a Cristo en mi vida es como yo me relaciono con las demás personas. Claro. Esto claro. me impresiona mucho porque tal vez alguien puede pensar que yo muestro que tengo a Cristo cuando sé mucho, Uh-huh. cuando conozco mucho de Biblia, cuando puedo predicar en un púlpito, cuando yo puedo dirigir un programa, cuando yo soy líder en la iglesia, cuando soy anciano. Pablo no habla de eso. La manera como yo muestro a Cristo es como yo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia. De hecho, Pablo va a hablar de que cuando yo tengo el Espíritu Santo, hay varias cosas que yo hago. Son 4 cosas. Número 1, yo canto al Señor con la iglesia. Yo canto solo al Señor. Yo soy agradecido y yo me someto hacia los demás. Entonces, esa es la segunda parte de la carta donde él va a hablar cómo debe vivir un cristiano. Por eso te decía, tú mencionabas una palabra al principio, relevancia. Hoy necesitamos entender Efesios para aprender a vivir al estilo de Cristo. Y por esto es de que Pablo hace esta mención, por el hecho de que muchos de los creyentes en Efesios, al ver a Pablo encarcelado, al ver que ya Pablo no está con ellos, muchos empezaron a desanimarse, muchos empezaron a dejar de seguir predicando el mensaje. Y sabes que esto a veces sucede de que tenemos un líder, tenemos un pastor en la iglesia, el que nos anima, el que nos motiva, el que nos enseñó, el que nos bautizó, el que estuvo ahí con nosotros. Y de repente lo cambian de distrito y ya no queremos hacer nada en la iglesia, solamente pensamos y o queremos hacer las cosas como aprendimos en ese momento, pero no queremos tal vez avanzar a otra manera. Avanzar, y muchos se desaniman, dejan de trabajar, dejan de ser dirigentes, porque simplemente ya el líder no está o algo así por el estilo, ¿no? Y entonces Pablo lo que está diciendo es básicamente, o sea, yo no soy el centro, o sea, Cristo Jesús es el centro. Ustedes tienen que mantenerse unidos como iglesia. La unidad es un tema principal en esta carta, Pastor Rami. Muy esencial. Qué bueno que tú lo mencionas. Y no quiero dejar pasar lo que mencionas de que Cristo es el centro. El capítulo 1 es como que Pablo empezaba a escribir y como que se le fue la mano. Y no paraba de exaltar a Cristo. Y si tú lees el capítulo 1, Pablo va a decir en él, en él, en él, en él. Ya cuando veamos la carta, poco a poco la vamos a estudiar. Pero es como que él empezó a hacer una poesía y no pudo pararse. Por eso los estudiosos encuentran difícil este texto, el capítulo 1, porque es una oración corrida. Claro. Y fíjate que es tan emotivo el saber por qué Pablo resaltaba tanto a Cristo, y es precisamente mirando el contexto. O sea, ¿qué era lo que la gente adoraba? Imágenes. La gente adoraba ídolos. O sea, la gente estaba enfocada en los ídolos y pensaban que los ídolos eran lo que le hacían los milagros y pensaban que los hechiceros lo que hacían. Entonces, Pablo combate esto resaltando a Cristo. Es como decirle, hey, ¿cómo es que tú vas a regocijarte con la diosa Diana cuando en Cristo tú estás sentado en los lugares celestiales? Claro. Y entonces lo que pasa muchas veces hoy en día es eso. Wow. Que nosotros muchas veces como cristianos idolatramos a ciertas personas. Idolatramos a ciertos pastores, idolatramos a ciertos predicadores, y que si no es ese el que me pastorea, si no es ese el que predica, si no es ese que hace, yo no lo sigo, yo no lo escucho, yo no lo obedezco. Y eso pasa. Oye, ¿cómo va a ser? Claro. ¿Cómo va a ser? ¿Ve? ¿Cómo va a ser? Y sí, muchas personas
no trabajan en la iglesia, muchas personas no hacen nada en la iglesia. Si le cambian el pastor, si le cambian el primer anciano, si le cambian el director de jóvenes. ¿Por qué? Porque han llegado a un punto de idolatrar a ciertas personas. Y es lo que Pablo aquí está combatiendo. Creo que Cristo es el centro, es el capítulo 1, Pablo habla de eso, el capítulo 2, tal vez dar un resumen breve de la lección, creo que es en el martes, hace un pequeño bosquejo, ¿no? Ustedes lo van a ver cuando lean la lección, de todo lo que compone la carta. Entonces, Pablo comienza exaltando a Cristo, todo lo que él ha logrado por nosotros en la cruz. Luego el capítulo, Pablo hace una oración para finalizar el capítulo 1 y orando por los efesios. Pastor Rami, esto es interesante. Él estaba preso y él está orando por ellos. Ahora, la oración que está haciendo es para que ellos puedan recibir sabiduría de Cristo. Luego Pablo habla de cómo la gracia, tema central en la carta de Efesios, ha llevado a los muertos a la vida. La gracia. Ustedes estaban muertos en pecados, en delitos, pero Cristo murió. Por gracia sois salvos. Y eso es un texto fascinante, ¿no? En Efesios. Luego Pablo va a hablar de cómo esa gracia levantó a los gentiles, levantó a los judíos y hizo un solo pueblo. Claro. Y no hay división. Somos uno. Y entonces el capítulo, ahí Pablo va a completar, y el capítulo 4 entonces va a hablar de la unidad de la iglesia. Cómo debe vivir la iglesia en unidad. Hay una gracia salvadora y una gracia para servir, que Dios me da para yo trabajar. Lo que tú mencionas, no. ¿Cómo no voy a servir después que Dios me salvó? Porque se fue fulano, porque no está aquí, porque no me pusieron en este cargo que yo quería. Bueno, si este está en el departamento, yo no trabajo. No, ¿cómo es posible? Sí, debe haber unidad. Y Pablo entonces, a partir del capítulo 4, habla de esa manera, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Y por eso algunos de los temas que Efesios presenta, precisamente justo de lo que estamos hablando, es la iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio, la iglesia como esposa, la iglesia como ejército. O sea, el libro de Efesios completamente se enfoca en hacer ese énfasis de que la iglesia no puede trabajar sola, ni dividida, no hay manera, ni enfocada en otra cosa que no sea Cristo, claro. para lograr su misión, su cometido. Y esto posiblemente mucha gente, pero es bueno siempre repetirlo. La iglesia somos nosotros. O sea, la iglesia no es el edificio, no es el nombre. La iglesia es un cuerpo de creyentes compuesto por los seres humanos redimidos. Claro. Así que si nosotros no estamos en Cristo, no puede haber unidad. No. ¿Por qué hay desunidad? Bueno, porque la gente está buscando sus intereses, porque cada quien está pensando en sus gustos. Y, por ejemplo, yo no lo voy a decir ahora, pero la carta a los Efesios es la clave para que los problemas de adoración y música se terminen en la iglesia. Esta te la voy a decir cuando lleguemos ahí. Pero ahí está la clave. Está la clave ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo las cosas funcionan. Entonces, Pablo va a completar la carta hablando de las luchas del cristiano. Claro. Cómo nosotros estamos luchando no contra carne y sangre. Pastor Rami, este es otro punto por el cual hay división en la iglesia. Y es que no estamos viendo la vida con ojos espirituales. Y yo entiendo que mi enemigo es el hermano que me miró mal. Que mi enemigo es mi esposa que me habló mal o que me irrespetó. O que es mi esposo que hizo esto. Y no entendemos que el enemigo real es Satanás y sus ángeles. Claro, y al no ver la vida con ojos espirituales, entonces estamos luchando contra nuestros hermanos y nos matamos unos a otros cuando el real enemigo está riéndose detrás porque está ganando terreno. Excelente. Así que, en conclusión, ¿por qué debemos estudiar esta lección de esta semana? Para que nosotros podamos aprender de qué nos habla el libro de Efesios. Introducirnos, ¿no? Y poder introducirnos y poder tener esa idea general. ¿Por qué? Porque sin esa idea general, si leemos y estudiamos el libro de Efesios y no tenemos ese enfoque que Pablo quiere dar, por eso menciona lo de la idolatría, lo que pasó, el motín y todo eso, todo el contexto. Y luego entonces la lección resume cuál es el centro del libro de Efesios, para que entendamos básicamente lo que hoy en día sucede, cómo la gente está
enfocada en seres humanos, cómo la gente pelea contra el otro hermano y se enfoca en el hermano y se enfoca en las críticas, en los problemas y no se enfoca en Cristo realmente. ¿Ves? Entonces, por eso es importante estudiarlo. La última lección la del jueves es Efesios, una carta colmada de Cristo. Cuando lo estudies te vas a dar cuenta de todo lo que Efesios habla de Cristo, porque es una carta que está llena, preñada de Cristo de principio a fin. Exacto, muy bien. Pues nada, les animamos a que estudien esta lección y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues entonces allí lo pueden hacer en sus comentarios. ¿Okay? Dios te bendiga. Espero que puedas disfrutar mucho esta lección. Y comparte con otros también para que otros también puedan ver este review, este repaso de lo que será la lección de Escuela Sabática.